Desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso en línea directa, aquí estamos ya en la mesa de análisis en este inicio de semana, lunes 19 de agosto, ya les habíamos comentado al principio de este informativo, está aquí con nosotros Miguel Calderón, que es el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Bienvenido a la mesa, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, integrantes de la mesa. Un saludo a tu auditorio por la oportunidad que nos dan de difundir, ¿no? Al contrario, te vamos a hacer muchas preguntas hoy. Adelante. ¿Estás listo? No lo sé. Es un tema complejo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para nuestro invitado, para los compañeros. Un saludo para quienes nos escuchan, a nuestro auditorio y todo Sinaloa. Y eso es Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ya aquí de regreso. ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó esta semana? Te perdiste muchas cosas, creo. No hubo noticias esta semana, ¿verdad? Casi pero bueno. casi no. Sí, buenos días a nuestro invitado, el señor Miguel Calderón. Y hello, estimados. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Víctor Liz, un gusto saludarlo. Miguel, bienvenido, señor coordinador. Aquí invitado, un abrazo para los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Sí? Más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Y nosotros muy agradecidos por eso, que nos escuchen y compartan esta transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar precisamente del proceso para la selección del nuevo o nueva fiscal general del estado de Sinaloa. Y el procedimiento pasa por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ahorita nos platicas de cómo viene el procedimiento y todo eso que más o menos ya lo has venido comentando este fin de semana, que te han preguntado algunos compañeros reporteros. Yo te quiero hacer una pregunta así de entrada. De acuerdo a las circunstancias que está enfrentando el estado de Sinaloa, muy conocidas por todos ya, lo que ha pasado, lo que ha venido pasando, ¿qué perfil requiere la fiscalía? Ya no solamente están buscando ustedes un fiscal, o sea, no van a buscar solamente a alguien para ocupar un cargo, sino de acuerdo a la situación que está enfrentando Sinaloa, pues requiere una atención, supongo, tú nos dirás, mucho más especial. Y yo te preguntaría de entrada, ¿hombre o mujer para la fiscalía? Creo que lo que más importa, independientemente del género, son las capacidades, ¿no? Ese perfil que ha generado una expectativa. Y hago referencia, en base a la pregunta que haces, Víctor, a los últimos dos procesos. Dos procesos en los cuales se generó una alta expectativa. Sin duda, creo que nadie puede cuestionar los currículums de los últimos dos procesos derivados, pero que terminaron lamentablemente con algún sentimiento de decepción. En el caso de Sara Bruna Quiñones, yo no diría que hay decepción, salvo este último episodio, pero bueno, ya será tema de otro. Es discutible, Sí. yo te diría que en la cotidianidad este consejo observa y valora en la cotidianidad, semana por semana, y los indicadores estrella, los que más nos interesan, Sí. por ejemplo, el índice de impunidad, no es muy diferente del que deja esta última administración de la Fiscalía al que venía antes, ¿no? Sí, interesante eso. Te pregunto esto porque me da la impresión de que Sinaloa requiere en la Fiscalía, pues un robot. O sea, alguien que no tenga familia, alguien que no tenga miedo, alguien pues que pueda aplicar la ley sin temor a las consecuencias. Porque, digo, Sinaloa pareciera imposible, ¿eh? Un caso imposible en materia de procuración de justicia. ¿Dónde está ese superhombre? ¿Dónde está esa supermujer? Exactamente. Les va a tocar a ustedes, ¿no? Sí, yo soy de los que piensa que esta es una gran oportunidad. Generalmente las consejeras, los consejeros ciudadanos, que dicho sea de paso, siempre que nos das la oportunidad lo aclaramos, no estamos cobrando ningún 5 por esto que hacemos. Ustedes son ciudadanos. Estamos entregando de manera voluntaria nuestro tiempo, sí, quizás hasta nuestro riesgo en coyunturas como esta, en la cual somos optimistas, ¿no? Desde el viernes pasado, que de manera coyuntural empezó esto, porque nosotros siempre que participamos en un proceso lo hacemos para que haya un fiscal de 7 años y no de 3 o de 4. En este caso fueron alrededor de 50 meses.
Y este proceso que arranca de nuevo será con esa expectativa de tener a alguien responsable de esa institución tan noble, pero que ha quedado de ver a lo largo del tiempo, justamente porque a lo mejor las características deben ser extrahumanas, ¿no? Pero nosotros tenemos la confianza de que sí lo hay. Si hay un sinaloense o una sinaloense que puede cumplir esas expectativas, la institución reta, desafía, y nosotros creemos que no solamente es un tema del el titular o la titular, sino también es un tema de qué es lo que pasa con las prácticas, con la cotidianidad, con las décadas en las que viene operando, con quién lo hace, cómo lo hace, qué capacidades tiene. Entonces, sin duda, el hilo se rompe a veces por los más delgados. Y en este caso, habría que ver quién es responsable de qué parte del proceso en esta última coyuntura, por ejemplo. Jesús. Si te pones a revisar en todo el país, no son muchas, y tal vez sea la única, el caso sinaloense, en donde comienza la convocatoria desde un grupo de ciudadanos que convocan a sinaloenses que tengan cierto perfil. Ahorita platicamos la convocatoria para participar en un proceso de elección para el próximo fiscal general del estado. Ustedes sacan cinco perfiles de todos los que ahí se registran a través de los pasos que dice la convocatoria. Los pasan al Ejecutivo, el Ejecutivo descarta 2, se queda con 3, y lo pasa al Poder Legislativo, y el Legislativo toma al perfil que ellos consideran, es decir, va de 5, 3 a 1, partiendo de un grupo de ciudadanos que hace la convocatoria. Esto en México no sé si lo tenga en alguna otra entidad. La verdad es que generalmente es un tema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tienen una gran responsabilidad, como dices tú, es el buscar el mejor perfil, y creo que en las manos de ustedes está encontrar a los 5 mejores, contra toda duda. ¿Cómo se preparan para esto? El principio de máxima publicidad es importante difundir, por eso es importante que ustedes me hayan invitado a esta mesa, ¿no? Todo aquel que esté escuchando y que se sienta y que se vea al espejo y que sienta que tiene los requisitos cubiertos, pues tiene esa posibilidad. A partir de hoy a las 9 de la mañana estarán abiertas nuestras oficinas para recibir los expedientes, y se cerrará hasta el jueves, es decir, a diferencia del proceso pasado en el cual solamente hubo 2 días de registro, o como en los partidos políticos que a veces son 15 minutos de registro, aquí son 4 días de registro. Iniciamos hoy, concluimos el jueves, hacemos una dinámica de comparecencias para conocer de viva voz de los interesados registrados justamente esos elementos de deliberación, esos elementos finos, cualitativos, además de la revisión de su historia de vida, del tema que garantice una buena reputación, un buen comportamiento social, para terminar deliberando el domingo las y los consejeros y entregar el próximo lunes en la mesa del Poder Ejecutivo del gobernador esos 5 nombres. Creemos nosotros que esta máxima publicidad, esta máxima participación, hoy en la tarde tenemos una reunión en las oficinas de Coparmex con los organismos de la sociedad civil, los empresariales, los colectivos de víctimas, la academia, los colegios de profesionistas, justamente porque efectivamente tenemos una responsabilidad de origen legal nosotros, pero esta queremos extenderla solidariamente con el resto de la sociedad, con los medios de comunicación, para que todo aquel que nos esté escuchando en el rincón más escondido de Sinaloa diga: yo tengo esas posibilidades. Y para nosotros encantados de que sean 30, 40 interesados y que sea una comparecencia que a lo mejor tengamos que extender de 2 días a 3, no lo sé, pero creo que eso nos puede hacer. Y hay una diferencia que has anotado, que tiene que ver con en qué otra parte del país la sociedad civil organizada como esta Coordinación General participa o no participa. Y efectivamente muchos han venido de Chihuahua, de Nuevo León, a observar esta figura rara, ¿no? De la cual por supuesto que se duda, y no importa que se dude, creo que los hechos van a demostrar que si esas dudas tienen un argumento o no, porque nosotros no tenemos otro interés más que el que los índices de impunidad bajen. No podemos aspirar a un Sinaloa más pacífico si antes no tenemos justicia, y evidentemente, reitero, y la intención no es afectar a nadie en particular con los comentarios que tenemos, pero el juicio de valor que los datos nos dan es que la justicia en Sinaloa no ha llegado plenamente, porque los indicadores dicen que
tenemos altos índices de impunidad, por ejemplo, casos no resueltos entre otros casos. Eso es, Juan. Miguel, ahorita tú hablabas de la participación ciudadana, es algo en lo que yo creo que está bien, debe de mantenerse y si no fortalecerse, pero yo creo que después de ustedes, cuando ustedes analizan los nombres, dan el sedazo, yo creo que es como la graduación del kinder. O sea, cuando ustedes ya entregan los nombres es una graduación del kinder. ¿Qué es una graduación del kinder? Pues es un proceso innecesario, solamente formal, para la entrega de unas fotos y tal. Por eso creo que lo que ustedes hacen, creo que está bien el sedazo, pero después una graduación del kinder, que ya todos saben qué va a pasar. Los últimos 2 nombres que salieron así, pues ya sabían los nombres. Es más, fue contundente un 40-0 o 39-0, 38-0 en la elección de la última fiscal. La pregunta es, ¿por qué simular? Digo, después de lo que hacen ustedes, porque ustedes hacen el sedazo, creo que ese se tiene que mantener. No estamos simulando, en verdad, o sea, no tenemos un proceso que simula, es una pregunta, tú que lo ves más de cerca, ¿no crees que se tendría que modificar el proceso de a partir del sedazo, cambiarlo? Porque, repito, es una simulación de un 40-0, un fiscal anterior que también se le puso unanimidad, ¿no es como las graduaciones del kinder? Yo creo que lo que dices, Rodrigo, justamente aumenta la responsabilidad de los ciudadanos en esta parte del proceso, en esta semana que abrimos hoy lunes y cerramos el próximo lunes. Porque no solamente en este tema del fiscal, sino en muchos otros temas, ¿no? El tema del presupuesto, en el tema de otros temas coyunturales en los que el Poder Legislativo tiene la decisión, pues cuando hay un grupo parlamentario mayoritario, cuando hay grupos aliados, ¿no? Partidarios, se habla pues de una posible línea, ¿no? La verdad es que es lo que pasa en los pasillos ahí. Pues 40-0 pues es más que línea, ¿no? Sí, no sé, las unanimidades siempre han sido sospechosas, ¿no? Pero asegurarlo desde mi posición en la que tengo, pues no lo puedo hacer. Sin embargo, esa coyuntura, esa tradición, esa costumbre, esa vox populi nos obliga entonces a hacer nosotros la tarea más exhaustiva, más a detalle y asegurarnos. Nuestra expectativa hoy, lo hemos venido platicando este fin de semana las consejeros y el resto de los compañeros, de que ojalá y sea de que tengamos problemas para elegir a esa quinteta, porque los perfiles son tan buenos que tengamos problemas para decir a quién descartamos y a quién no. Sean 10, sean 15, sean 20, decíamos antes de entrar al aire que el proceso pasado fueron 22 perfiles, el antepasado fueron alrededor de 15, pues ojalá aquí sean 30 y que tengamos realmente un problemón para ese análisis, porque en esa medida, el último filtro, que es el filtro al que te refieres, pues también se irá, no importa cuál de los 5 elijan, ese es el superhombre, esa es la supermujer que ocupamos en ese perfil. A ver, vamos contigo, Armando. Estimado Miguel Calderón, mira, yo te diría lo siguiente. Hasta 2016 era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Era el procurador. Lo nombraba directamente el gobernador como parte de su gabinete. Era un elemento más del gabinete. En 2017 se reforma la ley y se le da la autonomía y ya como Fiscalía General del Estado. Pero y se pasa de ser de 6 años a 7 años. Se le agrega un año más de permanencia a la fiscal o el fiscal. Y te doy unos datos para hacerte la pregunta. Ríos Estavillo, Juan José Ríos Estavillo fue electo el 14 de marzo de 2017 y pidió licencia el 18 de octubre del 21. Duró en el cargo 4.7 años y se le quedaron a deber 2.3 años. No le completó los 7. Sara Bruna Quiñones fue designada fiscal el 11 de noviembre del 21 y pidió licencia el 16 de agosto del 2024, hace unos días. Solo duró 2.7 años, quedando a deber 4.3 años a su periodo constitucional. Y yo te pregunto entonces, ¿quiere decir que la elección del nuevo titular de la Fiscalía que está por ocurrir será borrón y cuenta nueva en términos de tiempo? Es decir, él o la nueva fiscal será electa para el periodo completo de los 7 años constitucionales o solo vendrá a completar los 4.3 años que le faltaron a Sara Bruna Quiñones. Entonces, quisiera saber como decimos en el rancho, ya en las carreras de voleibol, hoy es juego nuevo y cuando hay juego nuevo empieza de nuevo el calendario, es decir,
Nuestra expectativa es elegir, de la Pero quinteta. no cumplió los 7 años constitucionales, no importa. No importa, ¿sí? Si te das cuenta, entre los dos apenas suman 7 años. Haz de cuenta que Sara Bruna vino a cubrir un itinerario. Pero son 7 años. Sí, Van a así es. elegir Esta fiscal convocatoria es para años. 7 años. Correcto. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Hay ciertos requisitos que son como muy generales, Sí. gozar de buena reputación, entre otros, pero los muy puntuales. Perdón, voy a corregir la pregunta. ¿Cuáles son los candados para que no se les vayan a filtrar por ahí algunos, ¿cómo decías? Indeseables. Los hay. Y por ahí decías otra cosa. Los que ¿no? participan, los pícaros que participan Pícaros, siempre, ¿no? ya sabes quiénes son. De los que siempre están ahí buscando ser fiscal, no por servirle a la comunidad, sino por otras cosas, que están ampliamente conocidos esos personajes que andan ahí en el medio de la abogacía. ¿Cómo le van a hacer para que no se filtren ese tipo de gente? Reconociendo que es una práctica que no es nueva, ¿no? Que en las anteriores convocatorias, en medio de esos 22, el proceso pasado en medio de esos 14, el proceso antepasado, había 2, 3 perfiles que podían dudarse de su buena reputación. No había ninguna duda. Más bien. Nosotros, el análisis ha sido a la inversa, ¿no? Al contrario, de arranque no hay duda, de arranque somos inclusivos y la valoración saldrá en las propias comparecencias y en la deliberación de cada consejera, de cada consejero, porque sí vamos a tener, te lo confieso, cierta información de los manejos de su vida privada, de su vida profesional, y esos elementos y esos criterios van a ser elementos de descarte. ¿O los van a escuchar? Los vamos a escuchar. ¿A todos esos? A todos. Híjole, Miguel, no es perder tiempo y darles espacio. Derecho de audiencia. Sí, sabiendo la trayectoria, vida privada, vida pública, es un elemento de la democracia. Uy, con el nombre de la democracia se cometen cada cosa. Bueno. ¿Y vamos a tener oportunidad de verlos? Claro, a todos. Vamos a tener un streaming en vivo, jueves, viernes y sábado, en el cual le asignaremos unos minutos a cada una de las comparecencias y ustedes podrán ver a los buenos perfiles y a los que no son tan buenos, claro, ahí en vivo y en directo, para conocer sus argumentos, por qué creen en ellos que son merecederos de ser tomados en cuenta. Sí, porque luego a la inversa también hay personas que no gozan de de un conocimiento público muy grande, pero van y se presentan a las comparecencias y hacen unas verdaderas exposiciones. Y resulta una sorpresa muy positiva. Claro, que dices, oye, ¿dónde estaban estos perfiles? Y algunos creo que se terminan incluyendo, depende ya lo que determine, ¿no? En algunas áreas de la Procuración de Justicia, así talentos jóvenes o personas que, pues jóvenes en el sentido de que ocupas tener 10 años por lo menos, ¿no? Al menos 10 años. Pues que tienes ahí en esta idea. Entonces va a ser público, o sea, tenemos la posibilidad de ver qué cuentan, qué dicen, cuál es el plan que tienen para la fiscalía, porque creo que eso es importante, ¿no? Ver cómo se sientan ante ustedes, ante los ciudadanos, y que puedan expresar ellos cómo le van a hacer, porque... Totalmente. ¿No? Y habrá preguntas específicas que tengan quizás que ver con su trayectoria personal y profesional, además de los planes y la visión que tienen acerca de esta institución que, reitero, nos ha quedado de ver en su historia, no solamente en la reciente. Y lo que comentabas hace un momento de las sorpresas positivas en este último proceso, me refiero al anterior, de repente hay jueces que no conocemos, que de repente están en alguna comunidad rural haciendo cosas. Por ahí hubo un juez de Guasave que nos sorprendió, que fue en la quinteta. En la academia hay personas que están haciendo su trabajo. Por ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa surgió un perfil mujer que fue en la quinteta. Por ahí hubo un perfil de mujer juventud en la fiscalía que estaba escondido en algún rincón de la fiscalía, que se anotó y que también resultó una revelación, que fue en la quinteta, por ejemplo, de los casos conocidos. Pero de repente hay cosas que ni te esperas positivamente y sucede, como lo que ya esperas negativamente y sucede. No, pues esos personajes ya todo el mundo los conoce, ¿no? Ya están sacando las copias. No, hombre, ahorita ya tienen el expediente listo, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa en radio. Estamos hablando con Miguel Calderón. Él es el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre el procedimiento para la selección. Ustedes van a elegir 5, ¿verdad? Elegimos 5 de todos los que se inscriban. Y de ahí salen 3. Sí. De ahí el gobernador define 3. La terna la manda al Congreso. Ahorita vamos a el procedimiento para la elección de el nuevo titular o nueva titular de la Fiscalía General del Estado. Estamos en la mesa de análisis. Regresamos.
Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, aquí estamos, seguimos en redes. No, perdón. Seguimos en redes sociales. Estábamos por ir al corte comercial. Pero puedes hablar lo que quieras aquí, ¿eh? Sí, pues de eso se trata precisamente aquí. Avalando un poquito lo que dice Miguel, revisando los datos de delito por delito de la Fiscalía, pues ahí andan, eso usó con los anteriores. No cambia mucho, ¿no? Incluso tuvo un aumento en algunos del 15 al 17% en algunos delitos. Entonces, yo creo que Sara Quiñones tuvo una buena gestión en los mediáticos, en los casos mediáticos era muy rápida, muy fácil, muy feminicidios, pero muy puntuales, pero ya si nos vamos a las estadísticas, ahí anda eso. Y eso tiene que ver, creo, de alguna forma con la estructura de la Fiscalía, ¿no? O sea, todavía tenemos agentes del Ministerio Público mal pagados, todavía tenemos un rezago enorme ahí de personal de investigación, servicios periciales, que son los que hacen el trabajo de investigación, que son los encargados de hacer justicia en todos estos casos. Decías hace un momento que siquiera era lo humanamente posible, ¿no? Y ¿algunos de ustedes han observado las fojas de los expedientes? Sí, algunos de ellos tienen el tamaño de la Torre Pisa. Aquí vino una jueza federal y nos trajo una parte de un expediente, o sea, que todos lo tienen que leer. ¿Cómo puede ser entonces la justicia rápida y expedita si tienes que leer todo eso y tienes escasez de ministerios públicos, tienes escasez de peritos? Secretarios. Exactamente. Entonces las capacidades que hoy tiene la Fiscalía deben ser al menos duplicadas en todos los casos, ¿no? Sí. Para poder tener un poco avanzar en esos indicadores que hoy siguen siendo de reprobación. Así es, Armando. A lo mejor van a repetir algunos, Miguel. Tú ya estabas en el consejo con la designación de Sara Bruna, ¿no? Sí, así es. No tenía la posición de hoy, pero... ¿Quedaron ustedes del consejo satisfechos con la designación de Sara Bruna? Porque ustedes designaron una quinteta donde estaba la propia Sara Bruna Quiñones Estrada, Damaso Castro Saavedra, Claudia Zulema Sánchez Condo, Ana Luz Beltrán y Luis Nicanor Barajas Peregrina. Eran 5 juristas que ustedes pusieron el ojo encima y los valoraron y dijeron, pueden ser buenos cualquiera de ellos. ¿Se hizo, a tu juicio, y desde tu punto de vista, tu observancia del desarrollo y desempeño de Sara Bruna, crees que fue la mejor elección? Yo en particular creo que cualquiera de los 5 teníamos una expectativa positiva. Era más mediático el tema de Sara Bruna porque venía del Poder Judicial, y de los casos que había atendido pues llamaban mucho la atención, y debido a eso pues se le nombraba la jueza de hierro, sí, sí, te leí tu columna de ayer. Bueno, ya tiene otro adjetivo, ¿no? Pero no es lo mismo ser jueza que ser fiscal. Sin duda, sin duda, son dos cosas diferentes. Es la puerta previa, es el paso previo al tema del Poder Judicial. Y a veces la bolita o la responsabilidad se la avientan desde el Poder Judicial hacia la Fiscalía y viceversa. Lo ideal es que haya una coordinación, y debido a eso es que la expectativa era todavía más positiva, porque Sara Bruna conocía que muchos de los casos se caían por la deficiencia del trabajo de la Fiscalía, ¿no? Entonces, por eso la expectativa que teníamos de ella era muy, muy alta. Sin embargo, reitero lo que dije antes, no solamente es el cambio de la cabeza, es el cambio y generarle capacidades, darle los presupuestos, es todo un tema integral, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para pensar en todo eso, no solamente en el cambio. Yo no estoy defendiendo a la fiscal, Jesús, lo comentábamos aquí la semana pasada, no lo estoy defendiendo a la fiscal, pero me parece que en general ese es el problema, o sea, no tienes un equipo que gane, digamos, que tengan sueldos dignos, que tengan el equipamiento adecuado, pues ¿de dónde, no? Vamos a regresar. Aquí estamos de regreso. ¿Dónde nos quedamos? Juan, nos quedamos aquí. Estamos hablando con Miguel Calderón, el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el proceso para la designación del nuevo o nueva fiscal general del Estado. Miguel, la semana pasada vimos que en el país, no nada más en el Estado, las fiscalías de los estados tuvieron bastantes problemas. La de Chihuahua, la de la Ciudad de México, la de aquí. Muchas fiscalías estuvieron en el ojo del huracán. Estamos en medio de un proceso para elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros. ¿No sería mejor iniciar
eligiendo a los fiscales. Tú que estás ahorita en esta parte que te toca analizar lo de las fiscalías desde el punto de vista ciudadano, ¿no sería mejor iniciar así, eligiendo a nuestros fiscales en lugar de los jueces? Sobre todo que cerca del 70-80% de los casos que llegan ante un ministerio público no llegan ante un juez. Entonces, ahí es donde está el embudo. ¿Por qué no elegir a los fiscales mejor? Sería un buen debate, ¿no? Normalmente la referencia para muchas de las cosas que institucionalmente se hacen en México están en el vecino país del norte. Y allá eligen desde el supervisor escolar hasta en muchos casos el juez local, o sea, es decir, el fiscal local. No, a los jueces y los fiscales, a los Ajá, dos. exactamente. Al estatal lo Entonces, bajo el criterio de amplia democracia, imagínense cuántos perfiles deseables y no deseables se escribirían en un escenario como ese. Lo dejo, pero al final de cuentas el filtro es el pueblo, ¿no? No, exactamente. Entonces ahí sí la ciudadanía sería copartícipe de la Totalmente. impunidad, ¿no? Entonces por eso la pregunta Totalmente. que sería más importante elegir a los fiscales. Sí, me parece que es un debate que estaría pendiente, no lo descarto, ¿no? Yo no sé si Sinaloa esté preparado para ese debate en este momento, pero sin embargo no hay que descartarlo, yo diría, Ordórica. Armando. Miguel, las comparecencias que van a tener ante el Consejo, ¿cuántos consejeros son los que van a definir la quinteta que van a enviar al Congreso? Y si ustedes, ¿cómo definen el orden de comparecencia de cada uno de los inscritos, de los registrados? Porque también hay celo en ese sentido de que, bueno, ¿Quién primero, quién después? Sí, exacto, es correcto. Estarle copiando algunas estrategias, algunos proyectos, ideas al que va compareciendo. Y algunos piensan que el último o la última pues llevaría cierta ventaja. ¿Cómo definen el orden de comparecencia ustedes? Sí, empezando por responder la última inquietud, debo decirte que la convocatoria lo marca y es dependiendo del orden de que se registren, ¿no? Okay. O sea, si al final de cuentas alguien tiene interés en abrir nada orden alfabético, nada de eso. No, nada, es en el orden que, si alguien hoy a las 9 de la mañana de hoy se abren los registros. Si alguien llega a las 9:05 y es el primero que estaría anotado en las comparecencias. Okay. Serían tiempos entre 20 y 25 minutos dependiendo del número de registros. Y lo que preguntabas al principio, antes de eso, es ¿cuántas consejeras y consejeros somos? 18 consejeros del norte, el sur del estado. ¿Cómo votan ustedes? ¿Cómo deciden entre 18 opiniones? Criterios. Sí, el sábado que estábamos reunidos hablábamos de cómo en algunos casos en los jurados de Estados Unidos hasta los aíslan, ¿no? Les pagan hospedaje y los transportan. No puede haber complot entre ustedes mismos. Inclusive no tienen contacto con lo mediático, ¿no? En el caso de acá no ha llegado a ser así. Tenemos unos criterios con los cuales vamos asignando votación y al final de cuentas en la votación se contrasta, se suma y se sacan temas en principio cuantitativos, pero también cualitativos derivados de la... No hay línea en el Consejo, no hay línea. Que al menos que yo en lo personal, Miguel Calderón, lo haya notado, lo haya registrado, no he sentido que haya sido así. Bien. De hecho, hasta este momento no ha sucedido nada de eso. Jesús. Sí, bueno, entonces, después de la convocatoria, ustedes la lanzan, van a haber varios días, dices hasta el jueves. Para el registro. Para el registro. Después viene la parte de la comparecencia, que dices va a ser público también, lo vamos a poder ver. Y a ver, de los nombres que daba Armando, de estos 5, de la terna, perdón, pasada. De la quinteta pasada, 3 quedaron dentro de la fiscalía, ¿no? El vicefiscal y la fiscal de la región centro, ¿no? La licenciada Sánchez Condo. Entonces quiere decir, también es un espacio para poder ver estos perfiles y que quien quede al final de cuentas poder ver si se echa mano de ellos. Incluso las vicefiscalías regionales también, puede ser. Norte, ahora, ¿no? ¿Pero esto es obligatorio o esa consideración de quien llegue a la titularidad de la fiscalía? Es decir, ¿tienes que compartir el espacio con aquellos que estuvieron contigo en la convocatoria o es al arbitrio de quien llegue? No es una obligación legal hacerlo, es una decisión más discrecional de quien sea la o el titular de la fiscalía. En este caso, Sara creyó conveniente que la experiencia y el perfil, el currículum de Damaso y de la licenciada Sánchez Condo hacía sentido y les invitó y les incluyeron. Hoy siguen siendo parte de ese esquema. Miguel, estamos hablando con el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo. Miguel, ¿los vicefiscales pueden participar?
Claro, en ninguna parte de la convocatoria dice que alguien tiene que renunciar a su cargo ni pedir licencia para participar, y todos están habilitados siempre y cuando cumplan los requisitos de disciplina del derecho, 10 años de experiencia, y por supuesto que sea mexicano. No, pues yo creo que todos los que están ahorita, vicefiscales, cumplen. Claro. ¿Pueden inscribirse? Por supuesto que sí. Porque es una experiencia que ya tienen. De Sí, alguna que puede forma. ser valiosa o no. Conocen muy bien a la Dependiendo, fiscalía, sí. ¿no? Así es. Porque lo único que van a cambiar es a la fiscal. Ujú. Es correcto, están habilitados para poder registrarse. Eso es. Todo aquel que esté escuchando, que es mucha gente la que escucha Línea Directa, y que diga, yo conozco a alguien dentro de la fiscalía, fuera de la fiscalía, que tiene un despacho, que lo hace bien, que tiene prestigio, por favor, anímenlo, échenle porras. ¿no? Díganle, por favor. Hay quienes piensan, decía Armando hace un momento, hay que hacer una quiniela. Hay quienes piensan que el contexto, la coyuntura actual, inhibe el registro de buenos perfiles. Yo también creo eso, ¿eh? Sí. Y hay quienes dicen, pues no. Sí. Yo creo que van a ser más. ¿Tú Más crees que la que van a vez ser pasada. más? Sí, sí, No. sí. Yo creo ¿Quién? que sí. A ver. Aquí está la cámara. ¿Quién es César Ucrania? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere ser fiscal general del estado de Sinaloa? ¿Tiene que ser abogado luego? Abogado, 10 años de experiencia, 10 años de experiencia, gozar de buena Edad reputación. 35 años. 5 años mínimo. mínimo. Es decir, si le sacas, alguien se egresa a los 24, 25 años. Sí, 10 a años. 10 Chida. años, sí. Muy bien. Juan. Hay que traer a Harvey Dent. Al fiscal de Batman, hay que Pues, a traer ver a si Harvey es- Dent. a ver si No, es- luego Estamos en también- Ciudad Gótica. Sí, pues casi, nomás no tenemos ¿Tienes nuestro Batman. alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Nomás no tenemos nuestro Batman ni nuestro Harvey Dent, que luego se volvió dos caras, pero bueno, al menos. No, está complicadísimo. Está complicado, ese es ciudad gótica, sin exagerar, bien lo define. Pero bueno, aquí la pregunta es un poquito más técnica y aterrizada. Fueron 3 mujeres y 2 hombres en la pasada. Así es. Ahora va a ser al revés, 3 hombres y 2 mujeres, o se va a mantener 3 No, hombres. no lo sabemos, dependiendo de los perfiles. Pero El te- ¿cómo definieron más mujeres que hombres por el tipo de perfil? Sí, más bien fue tema de talento, Ah, de, ok, sí. de mérito que de Es- género. de ¿Tú eres matemática. abogado? Sí, pero no tengo los 10 años de experiencia. Ah, pues, Para ser juez sí, como ya nos quitaron la ya experiencia. te puedo ser estaríamos juez. postulando. No, fíjate. no, gracias. ¿No? No, gracias. No, ¿Por qué no me no? quieran tanto. Nadie en la mesa es Eres abogado. valiente. Sí, yo pero no tengo 10 años de No, experiencia. yo tampoco soy abogado. Armando, ¿no serás tu abogado? No, señor, tampoco. y si lo fuera, le No, iba a gracias. pensar 2 veces. No, gracias. Ser fiscal en Sinaloa es difícil. ¿Por qué? A ver, no estoy con Juan. Sí, sí. Antes pasa contigo, hermano. Bien. ¿Por qué el miedo? A ver, ¿Qué sin crees? exagerar. A Ah. ver, ¿quién va a aguantar una llamada por teléfono a tu casa a decir, sé dónde vives, sé dónde están tus hijos, necesito que este caso te olvides de él? ¿Quién lo va a aguantar? ¿Quién? No importa que tengas 200 guaruras y guardias nacionales, eventualmente se te van a ir. Vivimos en Ciudad Gótica, lo explicó bien y me quedo con esa frase. Es muy complicado. No nada más lo político, que lo político como sea. La parte del crimen organizado. ¿Quién aguanta una llamada por teléfono? ¿Quién es el valiente o valienta? ¿Tú tienes respuesta a eso? No, es un tema complejo, hay que admitirlo. Vivimos en un contexto, digo, Sinaloa Con que es se te paren sede afuera de de tu casa. organizaciones de alcance transnacional en términos de delincuencia. Entonces, no es un tema sencillo, sin duda. Lo decíamos cuando hablamos no solamente del titular de esa institución, sino de ser el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de ser el titular de las áreas municipales de seguridad. No es sencillo. El ejemplo del secretario previo al general Mérida. Hoy hay la impresión de que tuvo un buen trabajo, hay la impresión de que corría cierto riesgo y entonces está en otra etapa. Hoy es el titular de la Secretaría de un estado mucho más grande que Sinaloa, como el Estado de México, con retos diferentes, complejidades diferentes, pero también con capacidades, lo decías y hay que notarlo, capacidades también más amplias, ¿no? Por eso hay que darle a quien llegue a ese tipo de espacios todo el recurso, Eso es. toda la capacidad. Armando. Miguel, dadas las circunstancias, los hechos que están ocurriendo continuamente y cada vez se ve más compleja la impartición de justicia, no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional, aquí en México, podríamos estar pensando, y me disculpen el término, los aspirantes y tú mismo como coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, no estaremos cayendo en la elección de una especie de chapulín colorado. Alguien que viene con los deseos de hacer justicia, de castigar, pero termina diciendo, ¿y ahora a mí quién podrá ayudarme? O sea, ellos
los fiscales a lo mejor los eligen bien, llegan con toda la voluntad, los deseos, pero las circunstancias en que se vive en el país, por no decir Sinaloa, vamos a hablar en términos generales, los obligan a desviar de alguna manera la impartición de justicia por miedo, por temor, porque todos tienen familia, son localizables aquí y pues están prácticamente vulnerables a cualquier situación de amenaza. Entonces, sí, yo decía, a lo mejor estamos eligiendo a una especie de chapulín colorado que venga a cubrir las apariencias y decir, pues aquí estoy, con la voluntad, las ganas, pero pues a final de cuentas puedo salir lesionado en mi integridad moral y física, como están las cosas. Lo que has dicho tú, Armando, Víctor, antes, Ordórica, previo del riesgo que implica de ser titular de un área como esa, creo que nos obliga a nosotros como sociedad civil, como vecinos, como integrantes de los medios, a arropar, a acompañar, a ser empáticos con ese tipo de perfiles, a decirles hoy que tenemos una convocatoria abierta, cuenten con nosotros, ¿no? Porque en esa medida creo que los podemos ir blindando, en la medida de darle reconocimiento a esos logros. Oye, bajaste el porcentaje de impunidad. Oye, ya hay menos feminicidios gracias a que hay más justicia. Oye, ya hay menos delincuencia común, hay menos robos, hay menos incidencia en general. Y que nosotros estemos a un lado de esos personajes creo que nos puede ayudar en la práctica a hacerlo. Hay muchos lugares del mundo en los cuales hay delincuencia organizada, pero hay pocos delitos. Bien, Jesús. Podemos ser un lugar así. Estamos cerrando. Pues yo diría que yo no me quedo en el fatalismo, porque hay quien, por ejemplo, se dedica a desactivar bombas con su mano y el riesgo de morir en el intento es muchísimo, pero también entiendes que el valor de hacerlo no está solo para ti, sino en la trascendencia de tu comunidad. Entonces entiendo que es parte de formación, es parte de cómo ves la vida. Alguna habrá. Ojalá que esos que decidan participar sean evaluados de manera justa, de manera clara, de manera transparente, para valorar justo eso, no nada más el valor que van a tener al enfrentar la responsabilidad que es estar al frente de un órgano como la Fiscalía General del Estado, pero también sabiendo que cumplen ellos con esas capacidades para poderlo hacer, porque en la mano de ellos, en el juicio de ellos, pues va mucho de lo que se juega esta sociedad. Jesús, aprovecho para decirte que tienen la garantía de parte de nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, que estamos siendo protagonistas de este proceso, que tomáramos en cuenta ese criterio por encima de cualquier otro. Bien, 30 segundos, Juan. Ustedes le van a preguntar a los candidatos, candidatas, si van a investigar a la fiscalía anterior o no. O sea, ustedes dentro de sus batería de preguntas van a preguntar eso. Sí, bueno, no sé exactamente qué preguntará cada consejero, sí. pero puedo imaginar que sí. Sí. Que sí. 30 segundos, cerramos. Entonces no es comparecencia libre, Miguel, es en base a preguntas e interrogantes que los 18 consejeros. 18, sí. Los 18 consejeros que van a participar en una especie de debate con los aspirantes. Ellos arrancan y dicen lo que gusten decir y luego en base después a su exposición ustedes hacen la pregunta, plantean. Muy bien. Okay. La convocatoria se publica hoy, ¿verdad? Ya está publicada y ustedes nos van a hacer el favor de... Ahí estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a todo el proceso. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Al contrario, buen día. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Jesús. Buen gracias, día. Juan, Armando. Gracias. A todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.